Ya, seguimos, ¿no es cierto? Seguimos, ¿no es cierto? Respecto de las cuentas de responsabilidad, estábamos explicando sobre la garantía de los contratos y la garantía de las adquisiciones. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunos registros contables respecto de los bienes recibidos en comodato. Incorporación de bienes de uso recibido en comodato, ¿no es cierto? Aquí tenemos que hacer el registro contable administrativo sobre, ¿no es cierto?, la recepción de estos bienes recibidos en comodato. Tenemos primero las edificaciones recibidas en comodato, las maquinarias de equipo para la producción recibidas en comodato, máquinas de equipo de oficina y herramientas recibidas en comodato, vehículos recibidos en comodato, muebles y enseres recibidos en comodato, equipos computacionales y periféricos recibidos en comodato, activos vivos recibidos en comodato, terrenos recibidos en comodato, otros bienes de uso depreciables recibidos en comodato. Y va contra la responsabilidad por edificaciones recibidas en comodato. ¿Ya? Dice ejemplo de uso plan de cuentas municipales, los procedimientos utilizados, cuentas de orden, en nivel 1. O sea, en el fondo, estas son las mismas cuentas, en términos conceptuales, que utiliza el sector privado respecto para registrar las responsabilidades. Veamos qué es lo que hemos podido entender respecto a esto. A ver, alguien que pueda, ¿no es cierto?, que pueda dar lectura al primer enunciado, algún voluntario o voluntaria. Yo. Ya. La estructura funcional del sistema de contabilidad general de la Nación se basa en la igualdad que existe entre los recursos que posee la municipalidad y las fuentes que los proveen, es decir, recursos igual obligaciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Todos estamos de acuerdo que es verdadero? ¿Alguien Sí. opina que sí? ¿Alguien opina que puede ser falso? Bueno, en general es verdadero, porque la normativa establece, ¿no es cierto?, que se debe mantener la igualdad que existe entre los recursos que posee la municipal y las fuentes que lo proveen, es decir, recurso igual a obligación. Démosle lectura al número 2. ¿Algún voluntario o voluntaria? Acá, profesor. Sí, dígame. Del conjunto de cuentas establecidas, los municipios del país deben emplear solo aquellas que requieran en función de la actividad que desarrollan. ¿Verdadero o falso? ¿Qué podemos decir respecto a esto? Verdadero. Sí, ¿quién más dice que es verdadero? ¿Alguien más opina verdadero? Verdadero. Ah, Sí, perfecto. verdadero. Sí, es verdadero, ¿no es cierto? El conjunto de cuentas establecidas en el municipio del país deben emplear solo aquellas que requieran en función de la actividad que desarrollan. Obvio. O sea, no vamos a utilizar cuentas que no tienen el sentido, ¿no es cierto?, de la gestión municipal. ¿Ya? Luego tenemos el enunciado número 3. ¿Alguien que le dé lectura? La leo. ¿Correcto? Las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que afectan la estructura patrimonial. Este es ¿Verdadero o falso. falso? Falso. Falso, ¿sí? Todos Porque, estamos de acuerdo que es falso. claro, porque es todo esto, pero que no afecta a la estructura patrimonial. Exacto. Aquí dice que afecta. Afectan la estructura patrimonial, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que las responsabilidades son registros, si bien es cierto, son registros contables, pero en el fondo son registros como controles administrativos. ¿Ah? Especialmente con el control, por un lado, de la responsabilidad en sí, pero también el control de la documentación que sustenta esta responsabilidad, como son las boletas de garantía, ¿no es cierto?, las notas de garantía, etcétera, etcétera. ¿Ya? La número 4, alguien que le dé lectura.
un voluntario o voluntaria que le dé lectura a la número 4. ¿Lo puedo leer? Si no, Sí, léanlo. Los bienes recibidos en comodato comprenden las eventuales responsabilidades o derechos por compromisos por concepto de bienes recibidos en comodato. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo que es verdadero? Sí. ¿Verdadero? Perfecto. Sí, es verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Ya, el último, el número 5. ¿Alguno de alguna persona que no haya participado? ¿Ya? No es que no quiero que participe usted. No es Ya quedó clarito. Ya. No es que quiero que participe usted, pero también quiero que el resto también hablen, pues. ¿Ah? Tengo a 31 personas comunicadas, pero parece que no se atreven, ¿no? Me parece bien, yo le agradezco su participación, obviamente, que igual, de igual forma que ha registrado en el sistema acá, y que también tiene efectos en la evaluación y en la valorización de la participación de los alumnos en clase, ¿ya? ¿Alguien que le dé lectura a la número 5? Ya, A ver, profesora vamos. Mariela. Ya, díganme. Número 5. Número 5. El deterioro acumulado de bienes de uso comprende el monto acumulado de deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro del bien, adicional y diferente del reconocimiento de la pérdida por depreciación. ¿Sí? ¿Verdadero o Ahí me falso? enredé. Yo me enredé. A ver, leámoslo. Dice, el deterioro acumulado de bienes de uso, estamos hablando del deterioro, comprende el monto acumulado del deterioro por la pérdida en que el potencial de servicio futuro del bien, ¿ya? Adicional y diferente del reconocimiento de la pérdida por depreciación. Aquí está la parte medular. Dice, el deterioro acumulado de bienes de uso comprende el monto acumulado de deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro del bien, adicional y diferente del reconocimiento de la pérdida por depreciación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Quién más opina que es verdadero? Es verdadero, ¿cierto? Porque el deterioro, lo que registra, ¿no es cierto?, es el potencial, la potencial pérdida de servicio futuro, ¿ya? Del bien. Es diferente de lo que es la depreciación, ¿no es cierto?, del bien. ¿Por qué? Porque la depreciación tiene otro concepto, ¿ya? Está orientado a registrar, ¿no es cierto?, el desgaste natural por el uso de un bien, ¿ya? Perfecto. Bueno, aquí tenemos las nuevas cuentas de activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales. Tenemos el deterioro acumulado de bienes financieros, ¿no es cierto?, la existencia en tránsito, productos en proceso, ¿ya? Bienes del patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, el deterioro acumulado de bienes de uso, las propiedades de inversión, los activos biológicos, ¿cierto? La depreciación acumulada de los activos biológicos, el deterioro acumulado de los activos biológicos, el deterioro acumulado de costos acumulados de proyectos, ¿ya? Estas son las nuevas cuentas que se han ido creando, ¿no es cierto?, en el nuevo plan de cuentas. Y acá tenemos nuevas cuentas de activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales, ¿ya? Y acá tenemos lo que hablábamos delante, los activos biológicos, ¿ya? Que comprende los productos agrícolas hasta el momento de su cosecha o recolección, y a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, ¿ya? Tenemos las plantas, los árboles y los bosques, y ese es el código 15701, ¿ya? Y en el 15702 tenemos lo que son los animales, ¿ya? Y dentro de los animales, ¿no es cierto?, tenemos en algunos municipios, ¿ya?, ¿no es cierto?, hay localidades
en las cuales, ¿no es cierto?, es fácil encontrar, por decir algo, animales en la vía pública, ¿cierto? Que generalmente las municipalidades están facultadas para requerir esos animales y destinarlos, obviamente, a los corrales municipales. Esos bienes, hablemos de bienes, ¿ya? Durante cierto periodo, cuando no son reclamados, ¿no es cierto?, se supone que pasan a formar parte del municipio. Pero ahí hay toda una normativa en la cual también se pueden proceder al remate, a la venta respectiva, ¿ya? Primero tendrán que pasar a dominio municipal y luego procederán a efectuarse, ¿no es cierto?, las licitaciones respectivas para enajenarse. ¿Por qué? Porque en definitiva el mantener animales en el municipio no es función primordial. El municipio está destinado a otras finalidades, no a la crianza de animales, pero por situaciones de tipo legal, de repente tiene que asumir ciertas responsabilidades, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comunitario, ¿ya? Después tenemos la 158, ¿cierto?, de apreciación acumulada de activos biológicos. Comprende el monto acumulado de la apreciación efectuada a los productos agrícolas y activos biológicos por el desgaste y cuyo costo se distribuye en relación a los años de vida útil o potencial de servicio. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de las plantaciones, ¿ya? Las plantaciones, cuando son árboles productivos, a través de informes técnicos, profesionales, se determina cuál es los años de vida útil, ¿no es cierto?, que tienen estas plantaciones, ¿ya? Se establecen ciertos niveles de producción, ¿no es cierto?, y se establecen los años que han tenido de vida útil respectiva, ¿ya? En ese caso, se tendrán que registrar contablemente de acuerdo a los costos que en su momento se registraron, ¿no es cierto?, y que paulatinamente se han ido, ¿no es cierto?, desgastando producto del uso y del desgaste por la producción. También pueden sufrir deterioros, ¿ya?, estos bienes, producto de algunos elementos externos, ¿ah? Por ejemplo, que baje la producción de estos bienes, ¿ya?, producto de una pandemia, pues ¿no es cierto?, de un efecto externo que provocó que el valor de estos bienes haya disminuido y que su productividad haya disminuido, no por el uso, sino que por otras circunstancias, ¿no es cierto?, por circunstancias externas, que no es el desgaste natural, ¿ya? Quizá a lo mejor puede ser por el clima, ¿no es cierto?, ¿ya? Puede ser por otras circunstancias, ¿ya?, que también pueda sufrir deterioros, ¿no es cierto?, en su valor. Luego tenemos, ¿no es cierto?, hablamos de la depreciación acumulada de estos bienes, depreciación acumulada de plantas, árboles y bosques. Ya, hay un municipio por ahí, en alguna reunión que tuvimos anteriormente, hay un municipio ahí que tiene un predio de bosques, ¿ya? Obviamente que ese predio tiene que activarlo, o debiera tenerlo activado, ¿ya?, y hacer el proceso que establece esta normativa, y utilizar estas cuentas para su valorización y actualización en los registros contables, ¿ya? Solo una consulta, Carlos Freire, por acá. Sí, dígame. Para zoológico, También debiera ser, en el caso de los animales, ¿ya? Si el zoológico es municipal, obviamente que van a tener que activar, obviamente, el valor que tienen los animales, ¿ya? Y va a tener que hacer todo el proceso de valorización y el proceso de deterioro, ¿no es cierto?, respecto de estos animales. También hay depreciación acumulada de animales que tiene que ver con los años de vida que tienen los animales. Los años de vida que tienen los animales también están previamente determinados, dependiendo del animal que se trate. Y esa determinación de vida útil o de vida que puedan tener estos animales, obviamente está respaldado por estudios técnicos, profesionales y científicos, ¿ya? Por lo tanto, también están afectos a la depreciación, como también están afectos a los deterioros, ¿ya?
que el deterioro podría ser por algo que sea externo, ¿no es cierto? Quizá alguna enfermedad que no es habitual de un animal, la cual está afectando su condición física y que ha deteriorado su funcionamiento, por decirlo de alguna manera, su rentabilidad como ejemplar, ¿ya? Que también tendría que ser determinado en algún momento, por cuanto no va a tener el mismo valor, ¿no es cierto?, que pueda tener algún animal de sus mismas características sin ese tipo de dificultades. ¿Ya? Puede ser alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que deteriore en forma significativa su existencia. Nuevas cuentas de activos, ¿ya? Aquí tenemos cuentas de activo, pasivo, ingresos patrimoniales. Tenemos ejemplos de pasivos, ¿ya? Tenemos primero la cuenta 21414, recaudación de terceros pendientes de aplicación, ¿ya? Esto tiene que ver con, obviamente, la recaudación de fondos que hace el municipio y que luego su instrucción es aplicarlo, ¿ya? Pero cuando no ocurre eso, va a quedar dentro de esta cuenta, ¿no es cierto?, recaudación de terceros pendiente de aplicarse, ¿ya? Luego tenemos la 22.202, obligaciones de pago diferido por concesiones a corto plazo. Tenemos la 22.203, gastos diferidos por concesiones a corto plazo, ¿ya? Tenemos obligaciones de pago diferido por concesiones a largo plazo, gastos diferidos por concesiones a largo plazo, pasivos por concesión de derecho a corto plazo, pasivo por concesión de derecho a largo plazo, provisión por impuesto a la renta. Esto afecta más bien a las empresas del Estado que están afectadas al impuesto a la renta. Los municipios no estamos afectos a la renta, impuesto de primera categoría. Las provisiones por juicio a corto plazo, ¿cierto? Las provisiones por desmantelamiento y rehabilitación a corto plazo. Otras provisiones a corto plazo. Las provisiones por juicio a largo plazo. La provisión por desmantelamiento y rehabilitación a largo plazo. Y otras provisiones a largo plazo. Si ustedes se fijan acá, estamos hablando de la gran novedad, es que aquellas operaciones, ¿no es cierto?, que tienen ciertas características, se están definiendo operaciones a corto plazo y operaciones a largo plazo. Las operaciones a corto plazo, ¿cómo las podemos definir? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles serían las operaciones a corto plazo? ¿Cómo podríamos definir el corto plazo de una operación? Los cortos plazos son dentro del año, calendario. Dentro del año, ¿cierto? A largo plazo podría ser superior al año y a más años ya. ¿Ah? Por lo tanto, aquí dentro de la normativa contable pública se está distinguiendo estos dos conceptos, corto plazo y largo plazo. ¿Ya? Seguimos con las cuentas pasivas. Tenemos la provisión por incentivo al retiro a corto plazo, ¿no es cierto? La provisión por retiro anticipado a corto plazo. Otras provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo. Otras provisiones por beneficios a los empleados de cargo fiscal o corto plazo, ¿ya? Otras provisiones por vacaciones reguladas por el Código del Trabajo. Recuerden ustedes que en el caso de las vacaciones regidas por el Código del Trabajo, también se pueden, ¿no es cierto?, provisionar. ¿Por qué? Porque en el sistema del Código del Trabajo, ¿cuál es la gran diferencia con el estatuto administrativo en términos de vacaciones? ¿Cuál es la gran diferencia cuando hablamos de vacaciones del sector público y vacaciones del sector privado? Las vacaciones se pagan, o sea, en el sector privado se pagan las vacaciones, acá no. Sí, correcto, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Por eso que también existen lo que son las provisiones por vacaciones reguladas por el Código de Trabajo. Ahora, estas vacaciones podrían, ¿no es cierto?, provisionarse en el sector municipal respecto a aquel personal que se rige por el Código de Trabajo, ¿ya? A pesar de que igual en el sector público en general no se pagan las vacaciones, ¿ya? Por normativa. Otra provisión a los empleados a corto plazo, otras provisiones por beneficios a los empleados a largo plazo,
intereses diferidos por leasing a corto plazo, intereses diferidos al leasing por largo plazo, ¿ya? Intereses devengados y no pagados por deuda interna, intereses devengados y no pagados por deuda interna por empréstitos, intereses devengados y no pagados por deuda interna por créditos de proveedores nacionales, empréstitos internos a largo plazo, empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a largo plazo. Esto tiene que ver con los aportes, ¿no es cierto?, o las transferencias que hace la Subdere cuando se tienen que pagar los retiros voluntarios, ¿ya? Por eso habla de largo plazo. A largo plazo generalmente se están dando 3 años, ¿no es cierto?, 36 meses, y en algunos casos más periodo para que esos empréstitos sean devueltos a la subsecretaría, ¿ya? Empréstitos internos a largo plazo, empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, empréstitos internos a largo plazo, créditos de proveedores nacionales a largo plazo, acreedores por leasing a largo plazo. ¿Ya? Todas estas cuentas nuevas de pasivo se han creado con esta nueva normativa NSP, ¿no es cierto?, NSP para los municipios. Luego tenemos las cuentas de ingresos patrimoniales, ¿ya? Tenemos la venta de propiedades de inversión, la 455, tenemos la 455.01, que es las ventas de edificaciones de inversión, y la 455.02, que son ventas de terrenos de inversión. Luego tenemos la 456, que son ventas de activos biológicos, comprende los ingresos provenientes de la venta de activos biológicos, efectuada de manera excepcional, ¿ya? No es habitual. La 456.01, que es venta de activos biológicos, ¿ya? Esto por el lado de los ingresos patrimoniales. Tenemos también, ¿no es cierto?, por el lado de los gastos patrimoniales, tenemos el costo de venta de propiedades de inversión, ¿ya? Comprende gasto por conceptos de los costos de venta de las propiedades de inversión, correspondiente al ejercicio, ¿ya? Y cuando hablamos de propiedades de inversión, estamos hablando de edificaciones y de terrenos, ¿ya? Y aquí aparece la cuenta 555.01 y la 555.02, ¿ya? Que son los costos, es lo que vale lo que está registrado contablemente el bien al momento de la venta, ¿ya? Por lo tanto, se considera como un gasto patrimonial, ¿ya? Es como en el sector privado cuando cuando vendemos la mercadería, ¿no es cierto? Las mercaderías tienen un costo, pero también tienen un precio de venta, ¿ya? También en el sector privado, ¿no es cierto?, registramos el costo de las mercaderías vendidas como un gasto, digamos, un gasto dentro de la gestión de la empresa. Y las ventas, ¿no es cierto?, corresponden ¿no es cierto?, a los ingresos provenientes de la venta de ese bien en el cual registramos su costo de venta, ¿ya? Y ahí se genera en forma indirecta lo que es la rentabilidad, lo que es la utilidad o la pérdida que se genera producto de esa operación. Cuentas de activos que se eliminan. Bueno, aquí aparecen algunas cuentas que en realidad no las hemos usado como municipio, ¿ya? Activos, ¿no es cierto? Tenemos la 115.05.03.008, ¿ya? Que corresponde de gobierno regional, dice. La 115.11.01.005, letras hipotecarias. La 115.12.02, hipotecarios. La 115.12.07, por anticipo por cambio de residencia. La 122.99, otros activos financieros, ¿ya? 123.02, los hipotecarios. 123 por cambio de residencia. Bueno, aquí en este caso, ¿no es cierto?, la normativa, no sé si ustedes se han dado cuenta en el estatuto municipal, ¿ya?, en la ley 18.883, establece, ¿no es cierto?, gastos por cambio de residencia. ¿Han leído esa parte dentro del estatuto administrativo? ¿Eso qué implica? Implica que, ¿no es cierto?, gastos que deban originarse por el cambio de residencia de algún funcionario que tenga que trasladarse de su vida habitual, de su lugar habitual de vida, a otro lugar a desempeñar funciones en un municipio. En ese caso, ¿no es cierto?, se consignan gastos de traslado, ¿no es cierto?, o cambio de residencia, ¿ya? También está normado en el estatuto municipal, ¿ya?
Bueno, ahora se eliminan estas cuentas, ya no corren, ¿ya? Pero aún siguen, ¿no es cierto?, el concepto y el beneficio que está establecido en el estatuto administrativo. También se elimina lo que son la estimación de deudores incobrables, ¿ya? Los deudores incobrables son toda aquella estimación que se hace respecto de que después de haber hecho todas las acciones de cobranza, ¿no es cierto?, se hallan, ¿no es cierto?, ya no hay forma de recuperarlo y se estima que ya son incobrables. En ese caso, se hace una estimación y se abría la cuenta de deudores incobrables. También existía la cuenta de deudores de dudosa recuperación, y esto tenía que ver más específico en términos de que, ¿no es cierto?, cuando ya se habían hecho hasta las cobranzas judiciales, ¿no es cierto?, se reconocían como estimación de deudores de dudosa recuperación. También, ¿no es cierto?, tenemos que se eliminan los deudores de cobranza judicial, ¿ya? Y otros gastos anticipados. Los bienes excluidos también se eliminan del plan de cuenta, las instalaciones y las obras de infraestructura. Bueno, todas estas cuentas, obviamente que se eliminan, se traspasan a la creación de otras cuentas respectivas, ¿ya? Y eso fue la normativa de adopción y de traslado de los saldos iniciales a las nuevas cuentas respectivas. Por lo tanto, estas cuentas al final debieran quedar, ¿no es cierto?, con saldo cero. Eso es lo que estipula la normativa. Seguimos, ¿no es cierto?, con todas aquellas cuentas que se eliminan: las obras de arte, las bibliotecas, museos y similares, las propiedades mineras, los bosques naturales, los terrenos en leasing, los bienes de uso en tránsito, las obras en construcción, la depreciación acumulada de instalaciones, la depreciación acumulada de obras de infraestructura. Claro, tienen que eliminarse porque se eliminan, ¿no es cierto?, las obras en construcción, ¿ya? Y también se eliminan lo que son las instalaciones, ¿ya? Por lo tanto, no se justifica la existencia de estas cuentas en el plan de cuentas. También, ¿no es cierto?, la cuenta bienes por clasificar y la utilidad diferida, venta social, leaseback, ¿ya? Y la aplicación a gastos de proyecto, ¿ya? Las 16.19.902. Y aquí tenemos las cuentas de pasivo que se eliminan, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ingresos patrimoniales, ¿ya? En las cuentas de pasivo tenemos las hipotecarios, ¿ya?, por anticipo por cambio de residencia, obligaciones por construcciones de estacionamiento subterráneo, la evaluación de obligaciones por construcciones de estacionamiento subterráneo, ¿ya?, los pasivos por clasificar y las provisiones, ¿ya?, los 2401. También se eliminan, ¿no es cierto?, del rubro de patrimonio, detrimento de bienes. Ahora cambió, ¿no es cierto? Está ahí dice otras disminuciones del capital del patrimonio en forma indirecta, ¿ya? Pero se elimina lo que es el detrimento en bienes, ¿ya? Y aparece, ¿no es cierto?, dentro de la estructura el ajuste por primera adopción, ¿no es cierto? Y aparece las utilidades o el resultado acumulado y los resultados del ejercicio, ajuste primera adopción y también otras, ¿no es cierto?, que estipula ahí la normativa. En las cuentas de ingresos presupuestarios, ingresos patrimoniales, ¿qué cuentas se eliminan? La 45.103, cuotas de fondos mutuos, ¿ya? La 45.106, otros títulos y valores. La 45.310, venta de bienes excluidos. La 46.301, actualización de bienes, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, la 46.367, ajuste a los ingresos patrimoniales de años anteriores. Dentro de las cuentas de gastos patrimoniales, ¿cuáles se eliminan? Se eliminan gastos por leasing, costo de venta de cuotas de fondos mutuos, costo de venta de otros títulos y valores, costo de venta de bienes excluidos, otros gastos, actualización de obligaciones, actualización de patrimonio, pérdida por venta asociada al leaseback, castigo de bienes financieros, ajuste a los gastos patrimoniales de años anteriores y costos de proyecto, ¿ya?
Y aquí aparece una cuenta, ¿no es cierto? Las actualizaciones de obligaciones y la actualización de patrimonio, ¿ya? Y eso que tenían que ver con qué se asociaba esto. ¿Hay alguien que me comente? ¿Con qué asociamos esta cuenta de actualización de obligación y la actualización de patrimonio? Alguien que me lo comente. ¿A qué asociamos cada una de estas cuentas? Actualización de obligaciones y actualización de patrimonio. A ver. Pues, para el cierre de fin de año, cuando se utilizaban estas cuentas. ¿Ya? ¿Y qué Sí. se utilizaba para registrar estas cuentas? Para que tuvieran movimiento estas cuentas. ¿Qué utilizábamos? La corrección monetaria. La corrección monetaria, ¿cierto? Acuérdense usted que utilizábamos el factor de actualización que anualmente nos entregaba la Contraloría respecto de, ¿no es cierto?, de los, El factor de actualización, pues, claro. exacto, para poder corregir monetariamente los activos, los pasivos y los patrimonios. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sí. Bueno, ahora, definitivamente, con esta nueva normativa, ¿no es cierto?, ya no estamos haciendo actualización y revalorizaciones, ¿ya? Sino que estamos haciendo, ¿cuál es la idea del nuevo sistema contable? La idea del nuevo sistema contable tiene que ver con, ¿no es cierto?, de registrar en la contabilidad los valores justos, ¿ya? ¿Y cuáles son los valores justos de los bienes? El valor justo de un bien, ¿no es cierto?, tiene que ver con el valor que pueda tener en el mercado, ¿cierto? El valor realizable. Hacia eso apunta este registro contable, ¿ya? De manera tal de que sea comparable, ¿no es cierto?, los registros con, en cierta medida, con la realidad. Acuérdense ustedes que cuando registramos los bienes, ¿ya? ¿Cuál era el proceso que se hacía al registrar los bienes de uso especialmente? ¿Cuál es el proceso que hacíamos cuando registrábamos los bienes de uso? Porque ahora cambia radicalmente, ¿ya? ¿Qué era lo que se hacía? Se tomaba el valor de acuerdo al tiempo que se compraba. En el fondo, si era el primer semestre, se actualizaba. ¿Correcto? Claro, y ahí a fin de año se corregía, pero se corregía en forma general, nomás en el fondo, no, no se da uno a uno, como ahora, por ejemplo, que tiene que ser mensualmente. Exacto, ¿ya? Esa Actualización. es la gran, y se hace mensual. Antes era Claro. la depreciación, la actualización de depreciación era en forma anual, ¿se acuerdan? ¿Ya? Las correcciones eran absolutamente anuales. Ahora, la corrección obviamente no existe, pero sí existen otros mecanismos de actualización que tiene que ver con los valores justos que deben registrarse contablemente. Hacia eso apunta el nuevo sistema contable, ¿ya? ¿Por qué? Porque también era distorsionado el valor que tenían los bienes en un momento dado, ¿no es cierto? Porque no se compadecía con el valor que realmente tenía el bien, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, también la conformación del patrimonio también no era fidedigno, ¿ya? Porque había muchos bienes que obviamente estaban contabilizados, registrados, perfecto, muy bien, pero si lo comparamos realmente con la realidad, las diferencias eran abismantes, por lo tanto había una parte ahí que estaba como en el aire y que no estaba registrada en ninguna parte, ¿ya? Sino que cuando nos dábamos cuenta de la situación real de estos bienes, cuando se vendía, ¿no es cierto?, cuando se enajenaba, que en algunos casos el valor de venta, ¿no es cierto?, podía ser superior al valor libro, pero como también podía ser inferior al valor libro, por lo tanto ahí podíamos observar que existía un deterioro, y ahí se podía dar en ambos casos, tanto para el lado positivo como para el lado negativo, ¿cierto? ¿Ya? Para el lado positivo, ¿no es cierto? Claro, estamos frente a un, a un valor que no está de acuerdo con el mercado, ¿ya? En ambos casos, ¿ya? Porque en algunos casos el valor, ¿no es cierto?, valor libro inferior al valor realizable, ¿ya? Por lo tanto, podría decirse que digamos, fidedignamente no está valorizado al valor que realmente tiene el bien, ¿ya? Hacia eso apunta en cierta medida lo que tiene que ver con el nuevo registro contable y que en definitiva elimina lo que es el proceso de revalorización. A ver, veamos cómo andamos con
estas preguntas. Voluntarios y voluntarias que quieran leer la número 1. Alguien que me conteste, ¿ya? ¿Puedo leer? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Cecilia Gómez. ¿Ya? ¿De qué comuna es usted? Quilpué. Ya. Démosle lectura entonces. Los bienes de uso no depreciables comprenden los bienes de uso que por su naturaleza sufren disminución en su valor por desgaste y que pueden estar sujetos a deterioro. Falso, ¿Ya? ¿Por qué es falso? porque dice que es no depreciable. No depreciable, ¿cierto? Sí. Que comprende los bienes de uso que por su naturaleza sufren disminución en su valor por desgaste. Es contradictorio, ¿cierto? Y que pueden estar sujetos al deterioro. Quizá esa parte, pero en el concepto general, ¿no es cierto?, son bienes de uso no depreciable. A eso se está refiriendo, ¿ya? Y esa definición es la que está dando y que la no concuerda, obviamente, con el concepto general respecto de los usos, de los bienes de uso no depreciable. Ya. La número 2. Lectura número 2. A ver. A ver, ¿quién le da lectura al número 2? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Yo la leo. ¿Voluntaria? ¿Ya? Yo la Sí, leo. dale lectura. Sí. ¿Cuál es su Los nombre? bienes de Cristina Cisterna, ¿De qué comuna es usted? de Antuco. De Antuco. Antuco. Perfecto. Ya. Démosle lectura nomás. Los bienes de uso comprenden los bienes muebles e intangibles de larga duración. Yo no estoy ¿Verdadero o segura, falso? porque creo que es verdadero. ¿Ya? Sí, podría ser, ¿no es cierto?, de larga duración. Ahora, siempre van a tener un valor, un tiempo razonable de uso estos bienes, ¿no es cierto? Por lo tanto, se espera que presten servicio sobre un tiempo determinado, ¿ya? Podríamos decir que es verdadero, ¿ya? Ya, sigamos con el número 3. Sigamos con el número 3. ¿Quién le da lectura al número 3? Es la misma persona de Antuco. De la lectura. Ya. ¿Sí? Los bienes de uso en leasing corresponden a los bienes de uso en leasing de acuerdo con lo establecido en los contratos de arrendamiento de bienes con opción a compra leasing financiero que se suscriban para tal efecto. ¿Verdadero o falso? Yo no sé si es verdadero o falso. ¿Ya? No le pregunto a usted, es que me responda el resto también. No, si usted se dio el ánimo de dar lectura, estamos preguntando en términos generales. ¿Quién opina que es verdadero? Verdadero. ¿Quién más opina que es verdadero? ¿Quién opina que es verdadero? Sí, yo también opino que es verdadero. ¿Ya? Sí, porque los contratos de leasing, ¿no es cierto? Generalmente cuando es financiero, porque acá habla de leasing financiero, y también tenemos el leasing operativo, el leasing financiero, ¿ya? Cuando hablamos de leasing financiero, quiere decir que hay una intervención de un financista que provee, ¿no es cierto?, financiamiento de la adquisición de un bien, en la cual obviamente está estipulado los plazos de vigencia de ese contrato, el monto de las cuotas, ¿no es cierto?, el monto del interés asociado a esa operación, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de el leasing, ¿ya? Todo este proceso no lo pueden hacer en forma directa los municipios, sino que tienen que contar previamente con la autorización del Ministerio de Hacienda,
¿ya? No es una facultad abierta que esté disponible para los municipios. Por tanto, cuando se adquiere algún tipo de compromiso, ¿no es cierto?, de leasing, tiene que solicitarse previamente la autorización al Ministerio de Hacienda con la información que el Ministerio en su momento solicite, como la ejecución presupuestaria, la ejecución financiera, los niveles de endeudamiento, ¿no es cierto?, la generación de ingresos, cómo el municipio es capaz de poder absorber el pago de las cuotas durante cierto periodo, ¿ya? Por ese lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, respecto de los bienes, ¿no es cierto?, el leasing financiero, también se establece, como decían antes, las cuotas a pagar, pero también en qué momento el municipio pasa a ser dueño del bien que se adquirió a través de leasing, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que es verdadero, ¿ya? Ya, la número 4. Alguien que le dé lectura al número 4. Yo puedo leerla. Dice, los activos intangibles comprenden los activos identificables de carácter monetario y sin apariencia física, que pueden ser adquiridos o generados internamente por la municipalidad. ¿Ya? ¿Es falsa? ¿Verdadero? Son de Pareciera que- carácter no monetario. Exacto, sí, son de carácter no monetario, por lo tanto podríamos decir que es falso, ¿cierto? Veamos qué es lo que dice la normativa, ¿ya? Respecto a los activos intangibles. Acá aparecen los activos intangibles. Dice, los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, ¿ya? ¿Qué dice Dice que los activos intangibles comprenden los activos identificables, ¿ya? De carácter monetario y sin apariencia física. Perfecto. Que pueden ser adquiridos, pero, ¿no es cierto?, la gran diferencia es que no son no monetarios. Acá se está estableciendo que son monetarios, ¿ya? Por lo tanto, ya con ese concepto, con esa frase, podemos decir que es falso, ¿cierto? Porque está establecido en la normativa, ¿no es cierto?, que dice que tiene el carácter de no monetario, ¿ya? Ya, leamos el número 5. Alguien que lea el número 5. Alguien que le dé lectura al número 5. Algún voluntario. Estamos a 1 minuto de finalizar, profesor. Así que Ya, yo le voy a dar lectura entonces. El deterioro acumulado de activos intangibles comprende el monto acumulado del deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro del activo intangible, adicional y diferente al reconocimiento de la pérdida por amortización. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que es verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque el deterioro en definitiva de los activos intangibles comprende el monto acumulado del deterioro por la pérdida en el potencial del servicio futuro del activo intangible, adicional y diferente al del reconocimiento de la pérdida por la amortización. La amortización es diferente al deterioro. La amortización es diferente a la depreciación, ¿ya? Son diferentes conceptos, ¿ya? La amortización es ir rebajando una deuda, mientras que la depreciación, ¿no es cierto?, tiene que ver con el desgaste físico de los bienes, ¿ya? ¿Y estamos, parece, Silvia? profesor, 17-16. Perfecto. Estamos ok y vamos a llegar hasta acá y esperamos juntarnos el próximo miércoles con la última jornada respectiva. ¿Ya? Así que les agradezco la atención, así que muchas gracias y buenas tardes. Buenas Hasta tardes, luego, Silvia, que profesor. esté muy bien. Gracias. Igualmente. Gracias a usted. Gracias, buenas tardes. Gracias, que esté muy bien.